porque si llego a grabar en mi máquina, ¿saben qué pasa? Las máquinas personales no graban en MP4 y entonces después no lo podemos descargar, no lo podemos subir a YouTube. Ese es el problema. Entonces, en cambio, la nube se graba en MP4, que es la manera de poder hacerlo. Sé que hay una transformación, qué sé yo, pero no lo sé hacer. Y la otra vez, gente que sabe no pudo. O sea que no arriesga. Bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a empezar viendo un tema nuevo, que es el tema de matrices. ¿Qué es una matriz? Bueno, una matriz es un cuadro de valores de números dispuestos en, digamos, en un rectángulo, no necesariamente tiene que ser un cuadrado. ¿Y qué ponemos adentro? Números, porque nosotros vamos a ver nada más que matrices numéricas. Entonces, por ejemplo, 4 menos 2, 3, 0, 5, raíz de 3. Es decir, he dispuesto 6 números ubicados en 2 filas, una fila, segunda fila, así se cuenta, primera columna, segunda columna, tercera columna. Esta disposición se acostumbra a llamar con letras mayúsculas y voy a decir que esto es una matriz A. Esta matriz, por tener 2 filas y 3 columnas, voy a decir que es 2 por 3. Esa es una matriz 2 por 3. Tiene 2 filas y 3 columnas. Hay matrices de cualquier cantidad de filas y cualquier cantidad de columnas. Por ejemplo, podríamos pensar en una matriz 0, 1, que va a ser una matriz de 2 filas y una columna. Esta matriz voy a decir que es 2 por 1. O tener una matriz como esta, 4 menos 3, 0, 0, 1, 2, 0, 3, 4. Esta matriz, fíjense que tiene 3 filas y 3 columnas. Esta matriz es 3 por 3. Por ejemplo, esta matriz se llama C. Como tiene, en este caso particular, que tiene igual cantidad de filas, que son 3, e igual cantidad de columnas, que son 3, se dice que la matriz es cuadrada. Matriz 3 por 3, cuadrada 3 por 3. Esta es una matriz que tiene, a los efectos visuales, es un rectángulo, y entonces es una matriz rectangular con menos filas que columnas, ¿no? Porque también podría tener una rectangular que fuera así. Por ejemplo, 1, 2, 3, 0, 1/3, 4, 0, 1, 2, 4, menos 1, 2. Esta matriz tiene 1, 2, 3, 4 filas y 3 columnas. Esta matriz D, vamos a decir que es 4 por 3. El 4 es la cantidad de filas, el 3 la cantidad de columnas. Entonces, las matrices son cuadros de valores. Esos valores donde viven dentro de los números reales. Si la matriz se llamó con letra mayúscula A, cuando estoy hablando en general, voy a decir que la matriz es una matriz A, I, J. La A por la letrita esta. La I va a representar el número de filas. Entonces, para indicar que la matriz es 2 por 3, voy a poner que I varía entre 1 y 2. Y que J, que es el índice de columna, es decir, la dirección de cada elemento es en la fila que vive y la columna que vive. Y es 1 por 3. Entonces, vamos a mirar un poquito esto. Y entonces, vamos a ver ¿qué está significando esta notación? Esta notación está significando que el A11, es decir, el elemento que está en fila 1, columna 1, es un 4. El elemento que está en fila 1, columna 2, fila 1, columna 2, es menos 2.
El elemento que está en fila 1, columna 3, fila 1, columna 3, es el número 3. Ya barrí toda la fila 1, el 4, el menos 2 y el 3. Ahora vamos a la fila 2. Los elementos de la fila 2 son 2 por la fila y el 2, 1 es este número 0. El lado 2, fila 2, columna 2, es el número 5. Fila 2, columna 3, es raíz de 3. ¿Está bien? Entonces, eso significa el A y J. El I es para la fila y el J para la columna. Esto es fila, esto es columna. Entonces, una matriz es poner adentro de un cuadro de valores ubicados en N filas y M columnas o M filas y N columnas, como quieran. Acá esto es 2 filas y 3 columnas, puse números. Bueno, importa el lugar donde estén esos números, ¿no? Entonces, una matriz está definida por los elementos que tienen ubicados en cada fila y en cada columna. Dos matrices van a ser iguales si los elementos que están en la misma posición son iguales. ¿Está bien? Digamos, lo más elemental que uno podría pensar, ¿no? Otra matriz va a ser igual a la A, sí, solo sí, en el lugar 1, 1 tienen 4, en el lugar 1, 2 tiene un menos 2, en el lugar 1, 3 tiene un 3, en el lugar 2, 1 tiene un 0, en el lugar 2, 2 tiene un 5 y en el lugar 3, 2, 3 tiene un raíz de 3. Eso es que dos matrices sean iguales. Si son iguales, decimos elemento a elemento, ¿no? Fíjense que esto, de alguna forma, uno podría interpretar que está generalizando a los pares ordenados de números. ¿Se acuerdan que los pares ordenados de números ustedes lo representaban en el plano, ¿no es cierto? Tenían un punto P y decían que era de coordenadas. Bueno, supongamos que acá tengo 3 y acá tengo 1. Este sería el par 3, 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo dos pares ordenados son iguales? Y bueno, cuando son iguales componente a componente. Bueno, de alguna forma, en algún sentido, las matrices podrían pensarse como que están generalizando a lo que pasa en los puntos del plano, en los puntos del espacio. Es una forma de interpretar la situación. Y entonces, una matriz es un conjunto de números puestos en filas y columnas. Acá en el plano nosotros ponemos dos números reales puestos en dos lugarcitos, ¿no es cierto? Es un par ordenado de números reales. Acá no, acá yo tengo distintas opciones. El conjunto de matrices que tienen dos filas y tres columnas se acostumbra a llamar R2 por 3. ¿Por qué R? Bueno, porque sus elementos de esta matriz son números reales. R2 por 3. ¿Y qué son los R2 por 3? Bueno, son los A, tal que A es una matriz del tipo la que tenemos escrita ahí, pero ahora acá cualquiera. 1 a 2, J de 1 a 3. Y los A y J reales. Bueno, no entra acá, por supuesto, como siempre pasa lo mismo. Y los A y J, esto es un A y J pertenecientes a los reales, para I de 1 a 2 y J de 1 a 3. Es un conjunto de matrices. Un conjunto de matrices de elementos reales se acostumbra a llamar R al número de filas y dos columnas. Esta matriz B pertenece, ¿cuántas filas tiene? Tiene dos filas y una columna. Pertenece a R2 por 1. Esta matriz C pertenece a R3 por 3.
porque tiene 3 filas y 3 columnas. Bueno, ahora, ¿qué me va a importar hacer con las matrices? ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos para ver matrices en este curso? Las matrices, como objetivo de este curso, es para que me sirvan a resolver sistemas de ecuaciones. Es decir, las matrices sirven para muchas cosas. Sirven para problemas de computación, sirven para problemas de ingeniería, para problemas de física, para problemas de economía, para un montón de cosas tienen sus aplicaciones las matrices. Entre las aplicaciones que tienen, aún en esas disciplinas que les nombré, es que tendremos que resolver sistemas de ecuaciones. Bueno, entonces, un lenguaje apropiado de transformar un sistema de ecuaciones es el lenguaje de las matrices. Por eso es que nosotros, en particular, la estamos estudiando. Ahora, vamos a pensar un poquito, si ustedes tuvieran este número, tan ordenado, ¿se acuerdan que el conjunto de pares ordenados de números reales lo llamamos R2? Era el conjunto de pares AB con A real y B también. Y adentro de este conjunto nosotros podríamos sumar las coordenadas de 2 puntos. Supongamos que tengo P así, tengo Q, por ejemplo, -1, 7. Entonces, si yo quería encontrar la suma de P más Q, o P menos Q, piensen que eso lo usaron, por ejemplo, cuando vieron ecuaciones, cuando vieron ecuaciones de circunferencia, de parábola, acuérdense que tenían que encontrar, por ejemplo, el foco, etcétera, etcétera, cómo sumaban algunos puntos, y bueno, ¿cómo sumábamos? Componente a componente, sería 3 más menos 1, 1 más 7. Y después hicimos la cuenta. Y nos da por resultado otro punto, ¿no? Que si uno piensa en la representación geométrica de los puntos y qué me da el resultado, uno podría pensar, si alguno vio física, podría pensar que cuando está sumando 2 puntos, yo voy a dibujar no eso, sino cualquier otro, si tengo un punto P sub 1 y un punto P sub 2, yo para que me quede mejor el dibujito, y lo pienso en física, acuérdense que hacían el dibujito de los puntos con una flechita, porque eso representaba la flecha, y después la suma por la regla del paralelogramo. Acá tenían P sub 1 más P sub 2, y era la resultante de esas dos fuerzas. Entonces, ¿cómo sumaban? Y sumaban componente a componente. Bueno, y los puntos del plano no lo pueden sumar con ternas ordenadas de números reales. Y tampoco lo pueden sumar con el número 1. Por ejemplo, ustedes no pueden hacer 1 más el par 4, 5. No pueden hacer el par 4 menos 2 más la terna 1, 2, 7. Es decir, esta operación no existe, no se puede, y esta tampoco. Para que yo pueda sumar 2 puntos del plano, tiene que ser 2 puntos del plano. Es decir, porque voy a sumar componente a componente. Bueno, algo similar es lo que vamos a hacer cuando queramos sumar matrices. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros vamos a querer, así como vieron, ¿se acuerdan? Que definimos una nueva estructura cuando vimos álgebras de Boole, que tenemos un conjunto con operaciones, que en el caso de las álgebras de Boole, ¿se acuerdan que hay una que llamamos suma, otra que llamamos multiplicación y otra que es complemento? Tenemos 3 operaciones adentro de una álgebra de Boole. Bueno, adentro de las matrices, es decir, de conjuntos como estos, vamos a querer sumar. Es decir, queremos sumar matrices. Entonces tenemos que definir qué es sumar 2 matrices. Supongamos que tengo una matriz, no sé qué puse ahí, 4 menos 2,
3, 0, 5 raíz de 3. Esta matriz va a ser sumable. Esta, fíjense que tiene 2 filas y 3 columnas, va a ser sumable con otra que sea de la misma dimensión o del mismo tipo. Dimensión o tipo de una matriz es la cantidad de filas y columnas que tiene. Por ejemplo, 4, 5, 7, 8 menos 4, 0. Esta matriz es 2 por 3, esta también es 2 por 3, entonces la voy a poder sumar. Acá, fíjense que yo estoy poniendo un símbolo de suma, ¿no? Y todavía no dije que sumar 2 matrices, que inmediatamente vamos a decir. Entonces, si la primera se llama A y la segunda se llama B, voy a decir que es sumar A más B. Bueno, A más B yo pretendo definirla de modo que el resultado sea una matriz. Una matriz, ¿qué tipo de matriz? Del mismo tipo a las que se están sumando. Entonces voy a decir que se suman los elementos que están en igual posición. Sumar elemento a elemento también decimos. El 4, este lo sumo con este 4. El menos 2 lo sumo con el 5. El 3 lo sumo con el 7. El 0 lo sumo con el 8. El 5 con el menos 4. El raíz de 3 con el 0. Bueno, una aclaración importante. Fíjense que acá yo escribí un símbolo más. Y este es nuevo en el siguiente sentido. Yo estoy definiendo qué significa, lo mismo que acá es nuevo, porque hasta, salvo que ya hayan trabajado, ¿no es cierto?, con matrices, no sabemos lo que es sumar matrices. Entonces estamos diciendo que sumar 2 matrices es hacer lo que sigue, es sumar elemento a elemento. Esta suma es en R, lo mismo que las que aparecen acá adentro, ¿no? Esas son viejos conocidos para ustedes, es sumar dentro de los números reales. Esas sumas que están acá adentro es sumar los elementos uno a uno, como aparecen. Es decir, los que están en el mismo lugar, de fila y columna, son los que se suman. ¿Y cómo sumo ahí? Y bueno, sumo como sé sumar en los números reales. Entonces, por cómo está definida, miren lo que va a pasar, porque 4 más 4 es 8, ¿no es cierto? Menos 2 más 5, 3, 3 más 7, 10, 0 más 8, 8, 5 más menos 4 es 1, raíz de 3 más 0, raíz de 3. Estoy definiendo la operación de sumar 2 matrices, que son 2 por 3, ambas 2 por 3, por cómo estoy haciendo la definición, me va a dar una matriz 2 por 3. Ya nosotros sabemos ponerle nombre a la propiedad que estamos teniendo. Sumar 2 matrices adentro del conjunto de matrices 2 por 3 me da nuevamente una matriz de tipo 2 por 3. Es decir, que la suma de la manera que le estoy definiendo es una operación cerrada. La suma es cerrada dentro de las matrices 2 por 3. Entonces vamos a ir pensando qué propiedades tiene, ¿dónde está el tesoro? ¿Qué propiedades tiene la suma en R2 por 3? Por la propia definición es cerrada. ¿Se acuerdan que quería decir, no? Que sumando 2 elementos de este conjunto, de acuerdo a nuestra definición, vuelvo a caer en este conjunto. ¿Cómo la definí? Bueno,
sumar elemento a elemento. ¿Qué quiere decir? Y que si tengo una matriz A, ahora voy acá a hablar en general, si tengo una matriz A de elementos A y J, como dije que se iba a llamar, si la matriz se llama con A mayúscula, a sus elementos los llamo con A minúscula, variando I, si estoy en R2 por 3, I varía de 1 a 2, y J varía de 1 a 3, y tenemos una matriz B, que también viene en ese lugar. Una B y J son sus elementos, variando I de 1 a 2 y J de 1 a 3. Entonces, tengo dos bichitos de ahí adentro. Cuando los sumo, quiero que me dé una matriz del mismo lugar, que la llamo C, para concretar nuestra definición. ¿Y cómo está definido cada elemento del resultado? Y cada C y J no es otra cosa que A y J más B y J. Variando I, donde puede variar, y donde puede variar el I de 1 a 2, y el J donde varía de 1 a 3. Bueno, acá, porque estoy trabajando en matrices 2×3, después vamos a ver si lo puedo hacer siempre. Primera situación. Entonces, ¿cómo definir la suma? Bueno, sumar elemento a elemento. Ahora les pregunto a ustedes. Dada esta matriz A, que tienen acá, supongamos que esta se llama A. Dada esa matriz A, ¿hay alguna que sumada con A? ¿Hay alguna que sumada con A me vuelva a dar la matriz A? ¿Qué les parece? Les estoy preguntando, espero respuestas. Sí, sí, se podría sumar. Habría que ver cada elemento de A, que el B del mismo, la suma es del mismo resultado que A. O sea, buscando un neutro. Estamos buscando un neutro, muy bien. Suárez dijo algo, que sea nula. ¿Qué quiere decir, Suárez, cuando decís que sea nula? ¿Cómo les parece? El otro muchacho también dijo algo, que me dé un neutro, ¿no es cierto? ¿Y qué pondrían para que les dé nuevamente A? Porque ustedes tienen que 4 más algo va a tener que volver a ser 4. El menos 2 más algo va a tener que volver a ser menos 2. El 3 más algo que le pongan va a tener que volver a ser 3. El 0 más algo que le pongan va a tener que ser 0. El 5 más algo que le agreguen sumando va a tener que ser 5. Y el menos 3, perdón, y el raíz de 3 más algo que ustedes le sumen va a tener que ser raíz de 3. Entonces, ¿qué van a tener que sumar para que eso pase? Todos ceros. Cero. Todos ceros, muy bien. Ahí alguien contestó, ¿no es cierto? 4 más 0, 2 más 0, 3 más 0, 0 más 0, 5 más 0, este más 0. Entonces, es una matriz donde todos los elementos que le van a sumar a tienen que ser 0. ¿Sí? Todos los elementos que le van a sumar a tienen que ser ceros. ¿Cuántos ceros van a necesitar? Y bueno,
uno por fila y uno por columna. ¿Está bien? O sea que la matriz que ustedes están buscando es esta, ¿no? Esta matriz es sumable con A, porque si A es 2 por 3, va a tener que ser sumable con otra que sea 2 por 3. Y va a ser tal que sumada con A me vuelva a dar A. A esta matriz, que tiene todos ceros ubicados en 2 filas y 3 columnas, se la llama 0, 2 por 3. ¿Mm? Y es la que tenemos ahí pensada. Ahora vamos a ver por qué la llamo así. Enseguida vamos a ver por qué la llamo así. Entonces, fíjense que la suma tiene un neutro, porque esta matriz, obviamente, que es una matriz de elementos reales y tiene 2 filas y 3 columnas. Por lo tanto, existe neutro. Existe neutro, que es la matriz 0, 2 por 3, donde todos sus elementos son ceros. Todos los elementos son 0. Para I de 1 a 2 y J de 1 a 3. ¿Está bien? ¿Bien? ¿Estamos bien? Muy Sí, bien. ¿Les parece, una vez que ya tenemos el 0, la pregunta que nos hacemos siempre, ¿hay alguna matriz que sumada con esta A me dé la matriz nula? Esta es la nula. La pregunta es entonces, dada A, ¿qué le podrían sumar a A para que el resultado sea esta matriz? los opuestos a A. Al 4 menos 4, al menos 2. ¿Cómo 2. sería tilde? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que sería tilde? Para que después, cuando sumada con A me dé El 0. opuesto. El opuesto. Cada uno de los elementos tendría que ser el opuesto de lo que tiene el A, ¿no? ¿Está bien? Sí, cada uno tendría que ser el opuesto de lo que tiene A. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Es decir, que yo pondría menos 4, 2, menos 3, 0, menos 5, menos raíz de 3. ¿Estarían de acuerdo? A ver si es cierto. Vamos a hacer A más A tilde. ¿Cómo se suman? Elemento, elemento. Entonces, 4 más menos 4. Menos 2 más 2. 3 más menos 3. 0 más 0. 5 más menos 5. Raíz de 3 más menos raíz de 3. Bueno, ¿por qué? Pregunta formal. ¿Por qué existe esta matriz? ¿Por qué existe esa matriz? De modo que me resulta que todo al final me da la 0, 2 por 3. ¿Por qué existe? A ver, ¿cuál es la justificación? Así repasamos estructuras para el parcial. Porque todo número real tiene opuesto. ¿Está bien? No, no es porque es el opuesto. Ahora vamos a decir que esa es la opuesta. ¿Está bien? Pero el asunto es porque dado un número real cualquiera, como son los que están adentro de la matriz, cada uno de ellos tiene opuesto. Entonces, como cada uno tiene opuesto, ¿qué verifica un número más opuesto? Y un número más opuesto da 0. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo les parece que le van a poner de nombre a la matriz a tilde?
Ahora sí voy a lo que me dice este muchacho, que no veo quién es, porque me encandila la luz. A esta matriz la voy a llamar la opuesta de A. Y la voy a escribir menos A. ¿Y eso qué les parece? ¿Pasará para esto o pasará para cualquiera? ¿Qué opinan? ¿Será solamente cierta para esa A o para cualquier matriz que se me ocurra? ¿Qué se les ocurre a ustedes que sería la opuesta de esta matriz? ¿Cuál sería la opuesta de esta matriz? ¿Cuál sería La negación de esa misma matriz. la negación o la opuesta de? Lo opuesto de esa matriz. ¿Y quién es la opuesta de esa matriz? A. Ah, bien, ¿está bien? Es decir, si ustedes le buscan la opuesta a esta matriz, es volverle a cambiar el signo a todo, así lo diríamos rápidamente, ¿no? Volver a pensar en todos los opuestos de los elementos que están adentro, que es de alguna forma trivial, es decir, le cambio el signo a todo lo que tengo adentro y me vuelve a dar A. ¿Está bien? Es decir, la opuesta de la opuesta es A. ¿Mm? Cosa que ya saben que les pasa adentro de los números. Obviamente que les pasa adentro de las matrices lo mismo. ¿Eh? Ahora, entonces, propiedad que voy a agregar. Toda matriz tiene opuesta. Toda matriz tiene opuesta. O opuesta, depende de cómo lo piensen. ¿No? Toda matriz tiene una matriz opuesta. ¿No? Que normalmente le indicamos como si la matriz se llama A, su opuesta es notación. Notación, la opuesta de A se anota menos A. Y es aquella que sumada con A da la matriz nula. Bueno, es fácil ver qué pasa si tengo tres matrices. Tengo la matriz A, tengo una matriz B, por ejemplo, 5, 0, 2, 4, 7 raíz de 3, ¿está bien? Y tengo una matriz C, 4, hoy parece que le jugaba el 4, menos 7, 0, 5, 1 medio, 3, 2. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, A más B más C, ¿dará lo mismo que A más B más C? Si eso pasara, ¿cómo voy a decir que es la operación de suma de matrices? Si pasara Asociativa. asociativa, ¿está bien? Eso es muy bien. Eso sería que la suma de matrices es asociativa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y hay que hacer la cuenta del primer miembro, porque ya hemos demostrado que sumar dos matrices me da una matriz del mismo tipo a la que estoy trabajando. Entonces, si sumo A más B, ambas son 2 por 3, esto me va a dar una matriz 2 por 3, por lo cual va a ser sumable con la matriz C, que es 2 por 3. ¿Qué pasa en el segundo miembro? Ah, que viva. Acá puse lo mismo. Acá es B más C, ¿no? Entonces, si A más B más C resulta ser igual a A más B más C, entonces ahí digo que es asociativa. ¿Y qué pasa? Si ustedes suman B con C, va a volver a dar una matriz 2 por 3. Y es sumable entonces con A, que es 2 por 3. O sea que hay posibilidades de que esta igualdad se dé. Ahora, lo que pasa es que hay que ver qué pasa con los elementos que tienen adentro. El primer miembro es una matriz 2 por 3, el segundo miembro es una matriz 2 por 3. Ahora tenemos que ver que son iguales, es decir, que son iguales elemento a elemento. Entonces, ¿por qué van a ser iguales? ¿Está bien?
Vamos a analizar por qué van a ser iguales. Bueno, vamos a sumar A más B más C en el orden y asociados como está puesto, y vamos a discutir eso. Acá significa que yo tengo que sumar A más B, acá tengo A y B, entonces va a ser 4 más 5 menos 2 más 0, 3 más 2, 0 más 4, 5 más 7, raíz de 3 más raíz de 3, y a esto le debo sumar la matriz C. ¿Quién es C? Menos 7, menos 7, 0, 5, 1/2, 3, 2. ¿Está bien? Entonces, fíjense, cuando ustedes resuelvan, está claro que esto va a ser un número, esto va a ser otro número, etcétera, etcétera. Ahora, cuando estos números que tienen acá indicados, expresados como la suma, le sumen respectivamente lo que corresponda, que está en el mismo lugar de la otra matriz, entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que me va a quedar? Y bueno, me va a quedar A más B más C va a ser 4 más 5. A 4 más 5 yo le voy a tener que sumar el número menos 7. A menos 5 más 0, perdón, menos 2 más 0, le voy a tener que sumar el número 0. A 3 más 2 le voy a tener que sumar 5. ¿Qué pasa en la segunda fila? A 0 más 4 le voy a tener que sumar 1/2. A 5 más 7 le voy a tener que sumar 3. A raíz de 3 más raíz de 3 le voy a tener que sumar el número 2. Bueno, ahora prestemos atención acá adentro. Adentro de la matriz, lo que yo estoy sumando son números reales. Y fíjense que estoy asociando el 4 con el 5 y a eso le voy a sumar menos 7. Al menos 2 con el 0 le voy a sumar 0. Al 3 con el 2 le voy a sumar 5. Al 0 con el 4 le voy a sumar 1/2. Al 5 más 7 le voy a sumar 3. Esto es un 7. Al raíz de 3 más raíz de 3 le voy a sumar 2. Adentro estoy sumando 3 números reales. ¿Y qué pasa cuando sumamos 3 números reales? En la suma de los números reales es asociativa. Entonces, como la suma de números reales es asociativa, por supuesto que esto me va a dar lo mismo que si hago 4 más 5 más menos 7. En la primera entrada. En la segunda va a ser lo mismo que menos 2 más 0 más 0. Y va a ser lo mismo que 3 más 2 más 7 más 5. Y va a ser lo mismo que 0 más 4 más 1/2. Este va a ser lo mismo que tener 5 más 7 más 3. El último va a ser lo mismo que tener raíz de 3 más raíz de 3 más 2. Y fíjense que lo que tenemos acá expresado es que a la matriz A le sumaron el resultado de B más C. Les dejo las cuentas para que ustedes verifiquen. Pero lo que quiero es que interpreten lo siguiente. Cuando ustedes tienen B más C, han realizado la suma de los elementos que están en igual posición de A más B con el elemento que está en la posición 1, 1 de C. Ahora, cuando ustedes piensan en este pedacito de la suma de matrices,
Están sumando tres números reales. La suma de números reales es asociativa, entonces puedo asociar de esta forma o de esta forma que me da el mismo resultado. Por eso puse el signo igual. Sumar de esta manera el menos 2 con esos ceros es lo mismo que pensarlo así. La suma de 3 más 2 más 5 es lo mismo que pensarlo así. Y así voy repitiendo en todos. ¿Por qué? Por cómo definimos la suma. Y la suma la definimos elemento a elemento. Entonces, lo que estamos adentro de las matrices son números reales. Entonces, en realidad, lo que nos están valiendo, fíjense, son las propiedades que sabemos de los números reales. Porque miren cómo es la matriz neutra. La matriz neutra es una matriz que tiene todos ceros. ¿Y por qué es eso? Y bueno, porque el cero es el neutro de los números reales. ¿Cómo es la matriz opuesta? Y es la matriz que adentro tiene todos los opuestos de los números que tenía la matriz A. ¿Por qué vale eso? Y bueno, porque todo elemento real tiene su opuesto. ¿Mm? Y entonces también tenemos que la suma es asociativa. Bueno, ¿por qué la escribo un poquito más claro? Asociativa. Si la operación de suma en R2 por 3 verifica ser cerrada, tener neutro, que toda tenga opuesta y ser asociativa, esto quiere decir que ¿qué estructura tiene? Repasemos. Un grupo es un grupo. ¿Mm? Es decir, ¿se acuerdan qué grupo era? Cuando la operación tenía estas propiedades. Era cerrada, tenía neutro, toda matriz tenía opuesto. En este caso es, porque estoy hablando de matrices, entonces la operación de suma de matrices es cerrada, la operación de suma de matrices tiene neutro, la operación de suma de matrices es tal que toda matriz tiene opuesto, y la operación de suma de matrices es asociativa. Eso alcanza para tener un grupo. Ahora, ¿qué pasa si ustedes hacen A más B? Ya sabemos lo que nos da. Vamos a hacerla de nuevo, porque borré. Entonces, A más B nos da 4 más 5, menos 2 más 0, 3 más 2, 0 más 4, 5 más 7, y raíz de 3 más raíz de 3. Ahora les pregunto, ¿será esta matriz lo mismo que B más A? ¿Qué les parece? ¿Será lo mismo que B más A? Sí, sí, es igual. ¿Y por qué? Porque en los reales la suma es conmutativa. Exacto, entonces yo podría escribir 5 más 4, ¿no es cierto? Podría escribir 0 más 2, podría escribir 2 más 3, podría escribir 4 más 0, podría escribir 7 más 5, podría escribir raíz de 3 más raíz de 3. Y eso no es otra cosa de pensar primero los elementos de B y segundo los elementos de A. O sea que esto es B más A. O sea que lo que tiene, la estructura que tiene R3, R2 por 3 con la suma, no solo es un grupo, sino que como más es conmutativa, es un grupo conmutativo. Es decir, es un grupo conmutativo. ¿Por qué? Porque la suma tiene la propiedad adicional de ser conmutativa. ¿Bien? ¿Sí? Vamos a algunos comentarios. Algunos comentarios. Supongamos que tengo una matriz como la que sigue. Acá estuvimos mirando un ejemplo de matriz 2 por 3 y a partir de ahí empecé a pensar cuáles eran las propiedades que podía tener la suma en R2 por 3. Bueno, pensemos
ahora una matriz H, por ejemplo, 3, 2, 1, menos 7. Esta matriz, ¿cómo le llamarán? Si tiene dos filas y dos columnas, ¿cómo 2 le por 2. llamarían? Cuadrado. R2 por 2. R2 por 2. Esta matriz, muy bien, pertenecerá a las matrices R2 por 2, porque tienen dos filas y dos columnas. El primer 2 es por las filas, el segundo 2 es por las columnas. Entonces esta matriz es 2 por 2. Ahora les pregunto, ¿qué le sumarían a H para volver a tener H? 0, 2 por 2. Un 0, 2 por 2. ¿Qué quiere decir un 0, 2 por 2? Yo ya sé, pero quiero que me expliques. Si la matriz es 2 Es por 2, el neutro. Es El neutro. Bueno, eso le vamos a poner después. Pero, ¿cómo tiene que ser una matriz para que sea sumable con una matriz 2 por 2? ¿Cómo tiene Del que mismo ser tamaño. el tamaño? Va a tener que ser también 2 por 2, ¿no es cierto? Exacto. Y si yo quiero que me vuelva a dar H, acá me tengo que poner un 0, un 0, un 0, un 0. ¿Está bien? Entonces, fíjense que hace un ratito habíamos trabajado con las matrices 3 por 2, o 2 por 3, mejor dicho. Y el neutro ahí era una matriz de dos filas y tres columnas de ceros. Acá, cuando cambio de lugar, es decir, estoy en R2 por 2, voy a tener una nueva neutra, porque el neutro de las matrices 2 por 3 no me sirve. ¿Por qué? Bueno, porque las matrices 2 por 3 y las 2 por 2 no son sumables entre sí. Entonces, acá tengo una 0, 2 por 2. Por eso que se le pone el subíndice. La 0, 2 por 2 son 4 ceros bien ubicados. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a ser H más 0, 0? Y bueno, va a ser 3 más 0, 2 más 0, 1 más 0, menos 7 más 0. Y efectivamente, esto nos da 3, 2, 1 menos 7. ¿Está bien? Es decir, que yo puedo hacer todo el análisis que hicimos para la suma en R 2 por 3 con R 2 por 2 con la suma. Pues, ¿cómo defino la suma acá? Bueno, sumar elemento a elemento. No lo definí, pero ustedes intuitivamente ya me dijeron lo que iba a pasar, sin que yo les dijera nada. Me parece muy bien. ¿Y quién sería la opuesta de H? Menos H. Menos H. ¿Pero quién es menos H? Los que sus elementos son los opuestos. Menos 3. Menos 2. Menos 1 y 7. Exacto, es aquella matriz que sumada con H me da 0. Es 0, el 2 por 2. ¿Está bien? Bueno, entonces, fíjense que la definición que hicimos para sumar matrices, se puede hacer para cualquier M y N. ¿No? Entonces vamos a generalizar lo que estamos haciendo acá y esbozando allá. Si tengo el conjunto de matrices M por N, voy a definir allí la suma, que son las matrices Rm por N, matrices A de M filas, N columnas. Los elementos los sigo llamando A y J. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Porque necesito tener una dirección de fila y de columna. Entonces, sus elementos son los A y J, fila I va a ir hasta M, la columna, dije que tiene N columnas, entonces la J va de 1 a N. ¿Está bien? Entonces, así tenemos las 2 por 3, las 2 por 2, podemos tener cualquier cantidad de filas y cualquier cantidad de columnas. Entonces, por ejemplo, 3 menos 7, 5,
Esto sería una R, esa matriz B, digámosle algún nombre, pertenece a R3 por 1. ¿Bien? Bueno, acá adentro también tengo definida una suma. ¿Cómo va a ser sumar acá? Elemento, elemento. Ahora voy a decir cómo se suma en Rm por n. Entonces tengo otra vez que también sea una matriz de n filas y n columnas. Perdón, profe, el anterior no era 1 por 3, porque había puesto 3 por 1. Era así. Sí, es R1 por 3. ¿Cuántas filas tiene? Una. Filas. No, 3 filas tiene y una columna. Las filas son horizontales y las columnas son verticales. Ah, está bien. Anoté mal el anterior. Fila 3, ¿está bien? Sí, sí, lo puse yo al revés en el anterior. Como estoy copiando, el anterior lo puse al revés. Bueno, bien. Entonces, esta donde cada J de 1 a n, entonces A más B va a ser una matriz C, cuyos elementos son C y J. También quiero que me quede cerrada, a propósito, variando I de 1, la defino así, la suma. ¿Para qué? Para que me quede cerrada, porque la podría haber definido de otra manera, quién sabe, pero no, la defino elemento, elemento, y entonces la suma me va a resultar cerrada. ¿Y cómo digo que es cada C y J? Cada C y J es A y J más B y J. Es decir, la defino sumar elemento, elemento. ¿Por qué decimos elemento, elemento? Los que están en igual posición se suman. Es como que si yo agarrara las dos matrices, ¿no es cierto? Agarro la matriz A y la matriz esta, que está, bueno, es muy sencilla, ¿no es cierto? Estas dos matrices, 2 por 2, como las superpongo y lo que se superpone se suma. ¿Está bien? Eso sería el efecto que podríamos pensarlo, ¿no? Cuando estoy sumando una matriz con otra, ellas tienen que ser de igual dimensión porque cada uno tiene que tener su compañero, ¿no? Entonces, es como que si las superpongo a las matrices, ellas se van a sumar los elementos que se superponen, pero tienen que ser de igual dimensión de movida. Entonces, obviamente que la suma también en este conjunto general de m filas y n columnas, siendo las matrices Rm por n un cuadro de m filas y n columnas de elementos reales, la operación, por cómo está definida, resulta que cerrada, tiene neutro, que acá será el 0m por n, y un cuadro de m ceros y n ceros. La opuesta es donde todos los elementos son los opuestos, va a ser asociativa y va a ser conmutativa. ¿Va bien eso? ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo? Sí, sí. Bueno, a ver, denme un ejemplo, a ver si entendimos bien. Quiero un ejemplo, quiero que me den un ejemplo de matriz 3×4. El que se les ocurra. Una matriz 3×4. ¿Quién me canta una matriz? Los números que debería tener. 1, 1, 1. Cualquier matriz 3×4. Entonces vamos a llamarla H o T. Bien. ¿Me la dictás por fila o por columna? Primera pregunta que tengo que hacerte. ¿Te das cuenta? Por fila. Sí, por fila. 3 filas y 4 columnas. 4 columnas. Bien, entonces, primera fila. ¿Cuál va a ser la primera fila? 1, 1, 1. 1, 1. 1, 1, 1. Falta un 1. 1, por eso. 4, 1. 4 1. Bien. Segunda fila. Lo canta otro alumno. A ver. Segunda fila. Otro chico. Por ejemplo, Lucas Vega.
Dame la segunda fila. Me tenés que elegir 4 números. Se lo dicto, profe. Bueno, 4 menos 5, 6. Falta 1. Todavía no lo falta puso, una. pues está poniendo en el chat. Y Bien, 12. perfecto. Tercera fila, ¿qué otro alumno canta? Tercera fila. Porque le falta una fila, ¿no? Porque es 3 por 4. Es un tango. Bien, vamos. 3 por 4. ¿Quién me canta otra fila? Eso es ¿Quién 2 me por canta? 4. El tango es 2 por 4. Es 2 por 4, sí. Si me escucha mi hijo me mata. Bueno. A ver, ¿quién me canta la tercera fila? A ver. ¿Nadie se anima? ¿Laureano? ¿Luis Fernando? Vamos. 4 números tienen que dar, chicos. No es acercar la lotería. Es elegir 4 números reales. Yo les pongo 1, raíz de 2. Otro número. 7, 9, 15. 7, 9, 15. Estos son los goles que 15 me dijeron. ¿Cuántos goles va a hacer Messi hoy? ¿Qué les parece? ¿Va a hacer algún gol o no? Ah, me había encantado -2 y -2, -2. Bueno, -2 goles va a ser. Esperemos que no, ¿no? Bien. Esa es una matriz 3 por 4, ¿está bien? ¿Con qué matriz la puedo sumar? ¿Con qué matriz puedo sumar esa matriz T? Con otra R, 3 por 4. Con otra que sea 3 por 4. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, primero, cántenme otra que pueda sumarse con T, que se va a llamar M. La que quieran, a ver. El asunto es que sea 3 por 4. A ver, otra 3 por 4. ¿Quién? Tienen que dar números, chicos, nada difíciles. ¿Qué le van a poner en la primera fila? 4 números para la primera fila. 6, 4, -2 y -5. -5. Bien. Segunda fila. Bueno, se la dicto yo, si nadie quiere. Nadie -4, raíz de 2, 1 medio, -4. Bueno, muy bien. Tercera fila, ¿quién pone algo acá en la tercera fila? Por ejemplo, 0, 1, solamente 2 números. Vamos, che. Están haraganes, ¿eh? Ah, ahí había alguien que había puesto algo. -8, 9. Bueno, te tomo esos números. ¿Bien? Entonces, esas matrices son sumables. ¿Está bien? ¿Cómo sumo? Y bueno, sumo elemento a elemento. ¿Qué quiere decir elemento a elemento? El 1 lo sumo con el 6, los que están en igual posición se suman. El 1 con el 4, el 1 con el -2, este 1 con el -5, y después habrá que hacer la cuenta, pero eso no es más fácil. 4 más -4, -5 más raíz de 2, lo que sigue es 6 más 1 medio, 12 más -4, raíz de 2 más 0, 7 más 1, -2 más -8,
menos 2 más 9. Y después hay que hacer la cuentita. La cuentita en general es lo más fácil, ¿no? Y acá estamos sumando números reales. Nos podemos equivocar como nos podemos equivocar siempre, pero más que eso no importa, ¿no? 5 menos 1. Vamos a correr porque si no, no entra. Que nos da 7, 5 menos 1 menos 4. Abajo queda 0. Este no lo aproximen, por favor, ¿eh? Queda menos 5 más raíz de 2. Después queda 6 más 1 medio, 12, 13 medios. Esto da 8. De raíz de 2. La última fila va a ser raíz de 2, 8, menos 10 y 7. Bueno, entonces ese es el resultado. Entonces, 2 matrices 3 por 4, su suma es una matriz 3 por 4. ¿Cuál es el neutro acá? Y el neutro lo voy a indicar como 0, 3 por 4. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es el neutro 3 por 4? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Cómo va a ser el 0, 3 por 4? 0, 0, 0, 0. La primera fila, segunda fila 0, 0, 0, 0 y tercera. 0, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuántos ceros va a tener? 3 por 4, 12 ceros. ¿Distribuidos cómo? En 3 filas y 4 columnas. Entonces, lo que quiero que vean es por qué muchas veces le ponemos un subíndice al 0. Porque no es lo mismo el 0, 3 por 4, que me sirve como neutro para las matrices de R, 3 por 4, y este 0, 2 por 3 me sirve como neutro para las matrices 2 por 3. ¿Está bien? Entonces, cada Rm por n tiene un distinto neutro, obviamente, porque yo puedo sumar matrices que están en el mismo lugar, o sea, matrices del mismo tipo son las que puedo sumar. Cambio de lugar, cambio de conjunto, entonces obviamente me cambia el neutro. Eso es lo importante de pensar. Todas las matrices donde Rm por n van a tener opuesto, van a tener neutro, va a ser conmutativa, va a ser asociativa, es decir, siempre voy a tener la estructura de grupo conmutativo cuando defino la suma, como lo hemos definido, elemento a elemento. Entonces, fíjense que tienen una estructura nueva que no conocían muchos hasta el día de hoy. Por supuesto que esto no va a entrar en este primer parcial, aunque se tome estructuras algebraicas, esto no se toma. Pero esto es una estructura algebraica distinta a la que estamos habituados y a las que se van a evaluar el lunes. Bien. Bueno, podemos definir otra operación. Una operación un poco extraña y que es la siguiente. Dada una matriz, por ejemplo, A, 2, 7, 4 quintos menos 8, ¿está bien? Tengo esa matriz. ¿Dónde está esta matriz? Bueno, pertenece a R2 por 2. ¿Por qué pertenece a R2 por 2? Porque tiene 2 filas y tiene 2 columnas. Es decir, es 2 por 2. El primer 2, recuerden, va para fila, el segundo 2, en este caso, para columna. Entonces, se define por qué es conveniente tener una operación así. Por ejemplo, ¿qué significará multiplicar 7 veces a la matriz A?
quiero que me dé por resultado otra matriz. Y 7 veces A, que se podría interpretar que es A más A más A más A 7 veces, es 7 por 2, 7 por 7, 7 por 4 quintos, 7 por menos 8. Es decir, dado un número real y dada una matriz de cualquier tipo, en este caso es una R 2 por 2, voy a definir, multiplicar número por matriz, se escribe primero el número y después la matriz, como la nueva matriz que se obtiene multiplicando cada uno de los elementos de la matriz por este número. Fíjense que el 7 multiplica el 2, el 7 multiplica el 7 que estaba, al 4 quintos y al menos 8. Hay que hacer la cuenta, eso da, obviamente por cómo se está definiendo, una matriz también 2 por 2. Pero es 7 por 7, 49, 28 quintos, 7 por 8, 56. ¿Sí? Entonces, da una matriz fuera de los números, pero sí adentro de las matrices. Esa operación se puede hacer siempre. Al número que multiplica la matriz se lo acostumbra a llamar escalar. Al real que multiplica la matriz, entonces, dado un R y una matriz, esto es un número real. Y esta es una matriz. En general, supongamos, pertenece a Rm por n. Entonces, la nueva matriz es una matriz cuyos elementos, cada uno de ellos, se obtiene haciendo R por A y J. Esto está definido, porque es un real por un real que tiene dentro la matriz, me vuelve a dar una matriz de tipo M por N. Entonces, multiplique por 7, la matriz esta me dio esto. Si multiplico por un medio, la matriz A va a ser multiplicar cada uno de los elementos de A por un medio. O sea que va a ser un medio por 2, un medio por 7, un medio por 4 quintos, un medio por menos 8. Y hay que hacer la cuenta. Esto va a dar 1, 7 medios, 4, bueno, podríamos simplificar, ¿no es cierto? A 1 y a 2, 2 quintos, menos 4. Entonces, multiplicar una matriz por un número va a dar una matriz del mismo tipo donde estamos. ¿Qué quiere decir donde estamos? Donde está esa matriz. Y multiplicar elemento a elemento por ese número. ¿Qué les parece que pasaría si el R vale 1? ¿Qué pasa si a la matriz la multiplican por el 1? Sería el neutro. A la matriz la multiplican por el número 1. ¿Qué les daría? El mismo resultado, la misma matriz. La misma matriz. No es el neutro, ¿sabes por qué? Porque el neutro tendría que estar adentro del conjunto. Entonces, lo que es cierto es lo que vos imaginaste, que si yo hago 1 por A, me da A, ¿no es cierto? 1 por A me da A, porque cada uno de los elementos de A los multiplico por 1. ¿Están de acuerdo? 1 por A, para el ejemplo que tenemos ahí arriba, sería 1 por 2, 1 por 7, 1 por 4 quintos, 1 por menos 8. Para esta y para cualquiera me va a dar la matriz A. ¿Bien? Es decir, hay un caso interesante de notar la propiedad que 1 por cualquier matriz A me vuelve a dar A.
El 1, número real, ¿eh? El número real 1 multiplicando la matriz A me da la matriz A. ¿Qué les parece si a esta matriz A que tenemos acá, en lugar de multiplicarla por 1, la multiplicaran por menos 1? Cambiarían los valores internos a los Quedaría opuestos. menos A. Menos A. Quedaría menos 1 por 2, bien, menos 1 por 7, menos 1 por 4 quintos, menos 1 por menos 8. Y ahora, si hacemos la cuenta, efectivamente me va a dar menos 2, menos 7, menos 4 quintos, 8, que efectivamente, como dijeron, es la matriz que nosotros habíamos llamado menos A. ¿Bien? Menos 1. ¿Y eso pasa para esto o para cualquiera? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Pasará para esta o para cualquiera? Para cualquiera. Para cualquiera. Es decir, que menos 1 por A no es otra cosa que la matriz menos A. ¿Y a alguien se les ocurre cómo a partir de cualquier matriz podrían obtener la matriz nula? ¿Por qué multiplicarían a A? ¿Por qué número multiplicarían a A para que les dé esta matriz? 0. Por el número 0. ¿Está bien? Esa propiedad también tenemos. Fíjense que este 0 es un número real. Esta es una matriz 2 por 2. Y el 0 real por la matriz A me da la matriz nula. La nula de dónde? Donde estoy dividiendo la matriz A, ¿no? La nula donde estoy dividiendo la matriz A. 0 por A nos da la matriz 0, M por N. ¿Entendido? Bueno, son 3 particularidades que tiene el producto por el escalar. Bueno, ahora miren lo que podemos hacer. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer 2 ejercicios antes de ir al recreo. A ver qué hora es. Sí, un ejercicio y vamos a ver. Bueno, ahora se dan cuenta que se pueden hacer ejercicios de cálculo como estamos acostumbrados a hacer con los números, ¿no? Es decir, yo podría tener 4 por la matriz 5, 6, 7, 2, 1, 6, 3, 2, 1. Por ejemplo, esta matriz es 3 por 3, la voy a multiplicar por 4 y le voy a sumar o restar. ¿Qué significará restar una matriz? ¿Qué les parece? 2, 6, 0, 1, 2, 7, 6, menos 5, menos 8. ¿Qué interpretan ustedes como restar a una matriz y restarle otra? No lo definí, pero ustedes me podrían decir qué significará. ¿Sería la misma operación que nos regales? ¿Restar miembro a miembro? Claro, sería como sumar el opuesto, ¿no? Es decir, Exacto. cuando uno piensa en los reales, si ustedes tienen 4 menos 3, formalmente es 4 más menos 3, ¿está bien? O sea que al final es restar elemento a elemento, como bien dijo, me parece que este muchacho es Adrián, el que habló. ¿Eh? Entonces, aunque la resta de matrices no la definí, está claro que dar una matriz, restarle una matriz B, es lo mismo que A más menos B. Entonces, esto sería una definición de lo que es restar matrices, ¿no? Entonces, sabemos lo que es sumar y sabemos lo que es la opuesta. Entonces, si a una matriz le resto otra, significa que a la primera le estoy sumando la opuesta de la B. Bien, o sea que ¿qué era la opuesta? Y la opuesta era cuando adentro de la matriz
era como que pensaba en los opuestos de cada uno de sus elementos. Eso es lo opuesto. Bueno, entonces vamos a hacer esta cuenta. Hacer esta cuenta. Bueno, primer comentario. Acá yo tengo 4 multiplicando esta matriz menos esta matriz. El 4 está afectando a lo primero que encuentra. La primera matriz que encuentra es a esta. Entonces lo único que está multiplicado por 4 es esta matriz. Si yo hubiera querido expresar que el 4 multiplicaba a las dos matrices, hubiera tenido que poner un paréntesis o un corchete, como quieran, para no confundirse. Como ese no está, como eso no está, significa que el 4 solo multiplica la matriz que encuentra. Entonces, ¿cómo es 4 por la primera matriz? Es multiplicar por 4 cada uno de sus elementos. Por ahora escribimos todas las operaciones que están indicadas. ¿Para qué? Para no confundirnos. Y para recordar cómo están definidas las operaciones. 4 por 3, 4 por 2, 4 por 1. A ello le voy a restar 2, 6, 0, 1, 2, 7, 6 menos 5 menos 8. Ahora hacemos la cuenta. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. 4 por 2, 8. 4 por 1, 4. 6 por 4, 24. 4 por 3, 12. 8, 4. Y le tenemos que restar la matriz esta, que es 2, 6, 0, 1, 2, 7, 6, menos 5, menos 8. Y ahora vamos a ver qué es esto que está acá. Entonces va a ser 20 menos 2, 24 menos 6, 28 menos 0, 8 menos 1, 4 menos 2, 24 menos 7, 12 menos 6, 8 menos 5, perdón, está menos 5, más 5, 4 menos 8, por lo tanto va a ser 4 más 8. Y ahora hay que hacer la cuenta, entonces ya la pongo acá, pongo el resultado. Entonces, 20 menos 2, 18. 24 menos 6, también 18. 28 menos 0, 28. 8 menos 1, 7. 4 menos 2, 2. 24 menos 7. ¿Cuánto es 24 menos 7? 17. 12 menos 6, 6. 8 más 5, 13. 4 más 8, 12. Bueno, entonces el resultado, entonces, este es un cálculo un poquito más difícil, ¿no? Hay que multiplicar una matriz por un número, saber lo que da, bueno, lo terminamos de hacer acá, y restar la otra matriz. ¿Entendido? Bueno, nos vamos al recreo por un ratito, en 3:34. Bien, entonces, estaba mirando qué decía el chat. Entonces, es y 35, digamos, entre que cerramos y 35. Menos 10, volvemos al mismo lugar. Sí, menos 10, está bien. Menos 10, 15 minutos.